cualquier momento. Pueden ver ahí que dice clase 9, 12 de diciembre de 2023. Tendrá 8 meses esto de aquí, este apunte. Estoy viendo que di clase 12 de diciembre. Ay, ay, ay. Qué mal día escogí. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, inicia primero haciendo una revisión de qué era fórmula mínima. Este es un ejercicio que creo que yo vi con ustedes hace unas clases. Ahí les dejo el procedimiento ya listo. Creo, por la letra, creo que este ejercicio lo hizo Didier, razón por la cual me doy la libertad de comenzar sin él. Ah, bueno, ya está aquí Didier. Puede hacer él el peritaje y confirmar si es su ejercicio. Según yo sí. Ese 9 solo lo he visto en Didier. Entonces, bueno, ahí está. Y también venía un ejercicio de masa atómica promedio. Igual, este sí lo recuerdo ver que lo hayamos visto en esta clase. En la primera o segunda clase vimos este ejercicio. Entonces, ahí está de nuevo. Esta letra sí creo que era de alguien que participó el año pasado, que se llama Brian. Si no recuerdo mal. Bueno, ahí está su resolución. Muy bonita también. Bueno, ¿por qué? Y bueno, esa es la razón por la cual comencé con esto. ¿Por qué inició mostrando masa atómica promedio y fórmula mínima? Bueno, cuando nosotros trabajamos en el área de la química inorgánica, porque a lo que vamos es química inorgánica, sí nos interesa mucho también conocer la identidad de nuestras sustancias, la identidad de nuestros elementos. Y cada elemento, ya dijimos, tiene diferentes isótopos. Un isótopo, si recuerdan bien, un isótopo bueno, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones en su núcleo, pero que tienen un número de masa distinto, que está asociado a diferentes números de neutrones en su núcleo. Entonces, regresando aquí al ejemplo del bromo. El bromo tiene dos isótopos marcados en este problema como bromo 79 y bromo 81. Los dos, al ser bromo, tienen 35 protones cada uno en su núcleo. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Los neutrones. Los neutrones, en el caso del bromo 79, tendrá, si no me fallan las cuentas, tendrá 44 neutrones. Mientras que en el bromo 81 tendrá 46 neutrones. Ya hicimos ejercicios de cálculo de neutrones, fueron de los primeros ejercicios que hicimos. Entonces, y de hecho ahí tiene la definición que pusimos, los isótopos son átomos de un mismo elemento que contienen un número de masa distinto. Es decir, cambia el número de neutrones que contienen. Voy a ver, bueno, no se va a ver, no olviden, no voy a hacer nada. Entonces, ya habiendo mostrado esto, ¿a dónde vamos a parar? Ay, bueno, primero paréntesis. La clase anterior vimos el tema de energía libre de Gibbs y entropía, ¿no? Vamos a hacer una pausa de esos conceptos para que se asienten en nuestra memoria, porque realmente lo que sigue, vamos a seguir viendo energía libre de Gibbs, equilibrio, estabilidad. Bueno, también vamos a ver un poco de estabilidad aquí, ¿no? Es equilibrio, había otro término. Espontaneidad. Espontaneidad era el término. Vamos a ver un tema un tanto aparte, que sí va a venir en el examen, aclaro, viene al menos dos preguntitas hay de esto. Entonces, son muy conceptuales, también muy teóricas. Entonces no se preocupen tanto porque vienen ejercicios complicados o cosas así. No, simplemente es una nueva manera de plantear algunas cosas que ya hemos visto. Y entonces, al momento nosotros de balancear nuestras ecuaciones, y si recuerdan bien vimos balanceo al tanteo, recordamos que una premisa importante al balancear ecuaciones es que debe haber un mismo número de átomos de cada lado de la ecuación. Es decir, si hay un átomo de sodio del lado de los productos, debe haber un átomo de sodio del lado de los reactivos. Si hay dos de hidrógeno del lado de los reactivos, debe haber dos de hidrógeno del lado de los productos y así sucesivamente. Pero, no sé si recuerdan que yo haya mencionado esto, o si lo mencioné, ya se me olvidó si lo mencioné, pero lo recuerdo.
es que otra parte importante de las ecuaciones balanceadas, al menos en su mayoría, es que debe haber una misma cantidad de cargas de cada lado, de cargas eléctricas de cada lado de la ecuación. En este caso, el cloruro de sodio es ¿cómo se llama? Es eléctricamente neutro, entonces su carga eléctrica, por así decirlo, es cero de toda la molécula de cloruro de sodio. En cambio, al momento de disociarse, que es la ecuación, la reacción que vemos en la ecuación ahí colocada, vemos que se disocia en un ion sodio y un ion cloro. El ion sodio tiene una carga positiva y el ion cloro tiene una carga negativa. Más menos es igual a neutro, es eléctricamente neutro. Entonces hay una misma cantidad de cargas de cada lado de la ecuación. Esto es importante, creo, si no recuerdo mal, en ecuaciones redox. Entonces, bueno, misma cantidad de cargas como tal, no. Tiene que ser si iniciamos con un átomo con carga negativa, debemos terminar con una carga negativa del otro lado. O sea, se entiende, ¿no? Debe ser eléctricamente igual en ambos lados. Bueno, esas son dos cosas a considerar, pero aquí es donde viene el tema. Cuando entramos a química nuclear, que ya es a lo que vamos, tenemos que considerar algunas cositas más. Tenemos que verificar que las partículas estén balanceadas. ¿A qué me refiero con partículas? Recordemos que las partículas son aquellas partículas, ¿no? aquellas, bueno, es que partículas se definen por sí solo. Pero bueno, las partículas son esas cositas subatómicas que, como su nombre lo indica, son más pequeñas que el átomo. De hecho, el electrón como tal se considera una partícula. Pertenece al átomo, sí, igual que el protón y el neutrón. Son tres partículas que componen al átomo. Entonces es lo que sigue en pequeñez del átomo, ¿no? Ya que sí, que de qué está compuesto los protones y los neutrones, están compuestos de quarks, que son partículas también, y de hecho son partículas, si no recuerdo mal, son partículas fundamentales, pero eso ya no es nuestro, ya es de física, y es donde entra la física subatómica o física cuántica. A nosotros lo que nos interesa es protones, neutrones y electrones. Y entonces, al nosotros verificar que las partículas también estén balanceadas, o sea que, bueno, no como tal que de un lado hay un protón y del otro lado hay un protón, ¿no? No va así, va de otra manera, pero hay que utilizar también partículas cuando hacemos ecuaciones nucleares. Entonces, para eso nosotros tenemos unos símbolos especiales. Para el protón tenemos ese símbolo, 11P. Recordemos cómo nosotros manejábamos los isótopos. Para cuando hablábamos de un isótopo, el subíndice izquierdo, que es superior, nos daba la referencia de la masa atómica del isótopo, mientras que el subíndice inferior nos daba el número atómico de ese isótopo, que en el caso del bromo podría ser bromo 79, podría ser 79 arriba, 35 abajo, bromo, ¿no? Ay, creo que no está siendo muy interactivo esto, porque les estoy haciendo imaginar cosas y no me... Voy a ver si hay alguna aplicación aquí que me deje. Que me deje escribir. Bueno, mientras voy y busco algo con que escribir. Lo que sí es que en este caso, en lugar de ser simplemente un, un número atómico, corresponde en este caso ya a la carga atómica del protón. Por eso es un 1 positivo. ¿Ok? Entonces es la única diferencia que tiene está al notar un protón con diferencia a un isótopo. E igual, si pueden ver ahí bueno, no se ve. Bueno, está. Si ven, el neutrón tiene un 1 arriba, que es la masa atómica del neutrón, efectivamente.
¿Por qué? Porque tiene la misma masa que un protón, por eso es 1, ¿no? Pero a diferencia del protón, tiene un 0 en la parte de abajo porque no tiene una carga eléctrica. Esa es la única diferencia del neutrón. Entonces, okay. Ay, esto... A ver, denme un minuto que estoy... ¿Qué es esto? Tengo un pizarroncito aquí. A ver, denme un minuto, voy a mostrarles el pizarroncito. ¿Sí? Ahí debe estar. Creo que lo deben estar viendo. Espero que se vea. Bueno, si lo están viendo, no me digan nada. Si no lo están viendo, sí díganme. Lo que va a ocurrir cuando hablemos del protón es este de aquí. Uy, no, ahí está. ¿Por qué digo que la masa atómica de un protón es 1? Bueno, recordemos al hidrógeno 1, el cual vamos a denotar de la siguiente manera. Hidrógeno 1, 1. Uy, parece medio raro este hidrógeno, voy a traerlo más para acá. Ahí está. Digamos que esta es nuestra... ¡Ay, qué chido dibuja este pizarroncito! Esta es la forma en la que nosotros vamos a denominar al hidrógeno 1. Bueno, mejor dicho, es la nomenclatura del hidrógeno 1. En el caso de este átomo, de este isótopo de hidrógeno, el 1 va a representar la masa atómica del hidrógeno y ese 1 de abajo va a representar su número atómico. El hidrógeno, entonces, solo tiene una... Voy a borrar esto de aquí. Ahí está. Ahí está, mira, qué padre. Tiene entonces, aquí tiene un protón en su núcleo, ¿ok? Y va a tener alrededor, girando, un electrón, al cual denotamos así, ¿ok? Entonces, si el átomo de hidrógeno 1 tiene un protón y su masa atómica es 1, entonces consideraremos que la masa atómica de un protón es igual a 1. ¿Ok? Es una cuestión de notación únicamente. Bueno, un humano, también haciendo referencia más al humano. Ahora, ¿cómo llegamos a que el neutrón tiene una masa de 1? Bueno, vamos a otro isótopo del hidrógeno. En este caso, el hidrógeno 2, conocido en algunos lugares, bueno, no, también en la literatura, como deuterio. El deuterio tiene en su núcleo un protón, que es el que le da la identidad de hidrógeno, y un neutrón, que por cuestiones de cosas de la vida, pues parece que se le añadió un neutrón. Entonces, este va a ser nuestro protón. Ahí está. Y este va a ser nuestro neutrón. 0. Y viene este de aquí, que es la órbita donde está el electrón. Ahí está. Entonces, la masa atómica, sí, del hidrógeno 2 es 2. Lo dejamos así, no hay otra. Como ya consideramos que el protón tiene una masa atómica de 1, entonces quiere decir que esa otra unidad de masa atómica la tiene el neutrón. ¿Ok? Y ya, es la explicación así rápida de por qué se considera que tienen 1 y 1 de masa atómica, tanto el protón como el neutrón. Ya cuando vamos a pesos, bueno, a masas calculadas, vemos que el protón y el neutrón tienen una masa atómica muy similar. No igual, resulta que hay unos decimales ahí que varían. Pero, pues para fines prácticos y a comparación con la masa del electrón, que sí es muy baja, pues se considera que son 1 los dos. ¿Ok? Entonces,
ya finalizo el pizarroncito para que vean cómo le echo ganas. Acabo de descargar el complemento en ese pizarroncito, para que lo puedan ver y ya viene incluido con la licencia del, del Meet. Entonces, electrón. Ya notamos que el protón y el neutrón tienen una masa de 1. Ahora, el electrón, no vamos a considerar que su masa atómica es 0. ¿Por qué? Primero, porque no entra como tal dentro del núcleo, entonces no va a haber modificaciones de la masa atómica como tal si perdemos o ganamos un electrón. Recordemos, por ejemplo, los iones. Los iones no hay modificaciones, su masa atómica si tiene un electrón más o un electrón menos. Entonces como que su influencia no es mucha, porque, razón 2, el electrón sí tiene masa, pero tiene una masa muy pequeña a comparación de un protón o un neutrón. Creo que es aproximadamente un protón tiene 1800 veces más masa que un electrón. Entonces como que poner decimales, que sería como que lo correcto, pero no resulta práctico en ecuaciones nucleares. Entonces consideraremos que el electrón tiene una masa de 0, una masa atómica de 0. Pero sí es importante porque tiene una carga negativa. Y entonces, donde iría el número atómico, va a ir un -1 de un electrón. Que es como que chistoso, ¿no? Del electrón. Electrón también puede ser denotado con la letra griega beta minúscula, que es esa B que ven ahí. Eh, y bueno, entonces, igual, cuando hablemos de una partícula beta, vamos a hablar de un electrón. Así de fácil. Y viene la antipartícula del electrón, que es el positrón. Si conocen algo de física cuántica, sabrán que las partículas elementales, ahí está el nombre, era el correcto, tienen una denominada antipartícula, que es la partícula que tiene, por así decirlo, la partícula contraria. En el caso del electrón, su antipartícula es el positrón. El positrón tiene una carga positiva, entonces tiene la misma masa que el electrón, pero a diferencia del electrón tiene una carga positiva. Y entonces se denota igual con una E de electrón, pero en lugar de tener un -1 va a tener un +1 de carga atómica. En la parte de abajo se nota +1. O va a ser denotado con la partícula beta, con la letra beta minúscula y un +1 en su lugar. La diferencia es un signo. Ya únicamente como dato adicional, cuando cuando una partícula choca con su antipartícula, se libera una cantidad de energía y me parece que de vez en cuando se libera un fotón, eso ya es física cuántica, y entran los diagramas de Feynman dentro de eso, entonces eso ya no nos interesa cuáles algunos procesos de balanceo, conocer las partículas. Y bueno, ya la más química de las partículas sería la partícula alfa, que se denota como 4,2 alfa, y la letra griega alfa minúscula. Y si ven 4 arriba y 2 abajo, se van a dar cuenta que se trata de un núcleo de helio. Como tal, la partícula alfa se define como un núcleo de helio. ¿Y cómo sabemos que es un núcleo de helio? Bueno, porque tiene dos protones. Entonces, al tener dos protones, sabemos que se trata del helio. Y como tiene 4 neutrones, bueno, cuando tiene 4 de masa atómica, tiene 2 neutrones. 2 neutrones y 2 protones es un núcleo de helio 4. ¿Ok? No es como tal un átomo de helio 4, es un núcleo de helio 4. Entonces, estas 5 partículas serán las que nos importarán más. Hay dos que podemos llegar a escuchar en química nuclear, aunque no tienen tanta relevancia como pareciera, que son el fotón, que es un clásico. El fotón es la partícula elemental de la luz, que sí es importante, porque sí importa, bueno, al momento, ya les dije ahorita, cuando choca una partícula con su antipartícula, o algunas otras cosas.
Y otras también es una fuente de luz. Bueno, estoy contra todo. Estoy resolviendo algunas cositas aquí. Y es una fuente de luz, y la luz es, ¿cómo decirlo? Es un resultado o es una emisión visible de partículas como resultado de procesos nucleares. Y en cambio, otra que puede sonarle son los rayos gamma. Los rayos gamma ya no entran como tal dentro de la química nuclear, sino ya van a la física nuclear, más que nada porque, como su nombre lo dice, son descargas de energía, no son tanto partículas. Aunque igual, creo por ahí en alguna otra ecuación nuclear también se llega a describir más rayos gamma, pero como tal no nos... A efectos de lo que vamos a ver ahorita, no nos interesan mucho los fotones y los rayos gamma. Son también manifestaciones de lo que vamos a ver. Entonces, bueno, únicamente como recordatorio, el coeficiente izquierdo inferior representa el número atómico o el número de protones del átomo, o la carga eléctrica de la partícula, y el coeficiente izquierdo superior representa el número de masa. Entonces, primer ejemplo, balancee las siguientes ecuaciones nucleares, es decir, identifique el producto X. No lo estaré resolviendo en vivo, pero la idea es que ahorita resolvamos algunos ejercicios. Iniciamos con polonio 212, ya 212 es el número de masa de arriba y 84 es el número atómico del polonio, no se preocupen, ahí está bien, el cual produce plomo 208 y tiene un número atómico de 82. Ahora, como les dije, según principio de Lavoisier, debe haber la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. En este caso de las ecuaciones nucleares, no. Bueno, no necesariamente. Tiene que haber el mismo número de protones de cada lado, así como de neutrones. Entonces, en este caso vemos que hay 4 neutrones que no están entre el polonio 212 y el plomo 208. Digo, hay 4 partículas del núcleo que no están. Y vemos que 2 de esas son protones, porque baja de ser polonio 84 a ser, polonio 212 del número atómico 84 a ser plomo del número atómico 82. Entonces, si tenemos 2 protones que no están, bueno, ya tenemos ahí ese balanceo. Entonces, para los protones, hay 84 protones del lado de los reactivos. Y entonces, del lado de los productos debe haber 82 protones en el núcleo de plomo, más 2 que son los que tenemos perdidos. Ya está, ya lo tenemos. E igual para el número de masa. El número de masa del lado del polonio 212 es 212, efectivamente. Que va a ser igual a la suma del número de masa del plomo 208, que es 208, más el número de masa de X. Para que esa ecuación tenga sentido, debe ser igual a 208 más 4, que da 212. Entonces, vemos que el producto X tiene un número de masa de 4 y que su número atómico es de 2. Entonces, es una partícula alfa. Bueno, un átomo de helio 4. ¿Ok? Si se entendió, espero que sí. De todas maneras voy a seguir, pero si no, vamos a ver algunos ejercicios ahorita, no se preocupen. Esta es de forma muy somera. Y bueno, este de aquí es la desintegración del cesio 137, que pasa a transformarse en bario 137. Entonces, lo primero que podemos ver es que no hay cambios en el número atómico en el núcleo atómico, porque inicia con 137 partículas en el núcleo y termina con 137 partículas en el núcleo de bario. Bien, hasta ahí vamos bien. La cuestión es que vemos que inicia con 55 protones en el núcleo de cesio, y en el núcleo de bario llega a haber 56 protones. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. A fin
de que este es un tipo de desintegración en la cual uno de los neutrones se decide perder su neutralidad, por así decirlo, y emitir un electrón para que ese neutrón quede como un positrón, digo, como un protón. ¿Ok? Tiene un chiste ahí atómico. Es la mejor manera en la que este isótopo de cesio puede alcanzar estabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a denotar a esto? Bueno, vemos que si nosotros colocamos un -1 para el producto X, va a haber un balance de cargas eléctricas o de cargas eléctricas de cada lado. Del lado del cesio tenemos 55, bien, y del lado del bario tenemos 56. Para que ese 56 pase a ser 55 y esté equilibrado con las cargas del cesio, tenemos que decir que nuestro producto X va a tener una carga de -1, es decir, como la de un electrón. Lo que nos termina de confirmar esto es que no hay un cambio en el número de masa. Entonces, ¿qué partícula tiene un número de masa 0 y una carga -1? El electrón. Entonces, eso es un electrón, o una partícula beta, es lo que nos balancea la ecuación. ¿Ok? Creo que ya como ejemplos ya llegamos a ver cómo está más o menos esto. Es verificar números de masa, protones y listo. O sea, no tiene más que hacer, más chiste. Bueno, hay unas ecuaciones más complicadas, pero ya son cuestiones más normales. Bien. Y entonces, estos dos de acá son ejemplos de desintegraciones. ¿A qué nos referimos con una desintegración? Bueno, una desintegración es un proceso nuclear en el cual un isótopo inestable pasa a, bueno, tiene una reacción comúnmente de descomposición, pero hay una síntesis, ahorita la vamos a ver, en la cual tiene como objetivo que ese isótopo pueda convertirse en otro isótopo de mayor estabilidad. ¿Ok? Entonces, perfecto caso lo de los dos que estamos mostrando aquí. En el caso del polonio 212, si lo recuerdan, el polonio 212 es muy inestable, fue descubierto por Marie Curie y se convierte en plomo 208. Entonces, que es un isótopo mucho más estable que el polonio 212, es un ejemplo. El otro ejemplo es el del cesio 137, el cual es inestable y pasa a convertirse a bario 137, que es un isótopo más estable. Entonces, como tal, lo que van a buscar los isótopos es estabilizarse. Y para ello hay 4 maneras a las que llamamos desintegraciones. La primera es la denominada desintegración alfa. En esta de aquí se caracteriza porque solo hay liberación de partículas alfa. Entonces, lo que hace el isótopo es que inicia, por ejemplo, este polonio 212, se transforma en polonio 208, en plomo 208, y libera y suelta una partícula alfa que es un núcleo de átomo de helio. Así de fácil, es sencillo. Emisión de partículas beta, esto era lo que les decía. Para estabilizarse en este tipo de desintegración, que es emisión de partículas betas, de partícula beta, mejor dicho, un neutrón del núcleo se divide. Entonces, pierde su neutralidad, se convierte en un protón y la otra parte de su carga eléctrica, la parte negativa, pudiéramos decir, la libera en forma de un electrón. ¿Ok? Eso hace que el núcleo del átomo aumente un protón, es un protón y cambia su identidad, cambia su número atómico. Y hay un proceso inverso, aquí tengo el ejemplo, donde el carbono 14, por medio de emisión de partículas beta, se convierte en nitrógeno 14. Vamos bien. Emisión de positrones. Es lo mismo que la emisión de partículas beta, solo que en lugar de emitir un electrón, en lugar de que sea un neutrón el que se divida, se va a dividir el protón. Entonces, el protón va a decidir perder su carga positiva y para ello se va a convertir en un neutrón y va a emitir su carga eléctrica positiva en forma de un positrón.
Ejemplo de esto, el criptón 38, que prefiere mejor convertirse en argón 38, que es un gas noble, mucho más estable, pero para para perder ese protón y convertirlo en un neutrón, tiene que emitir una partícula, un positrón. Vaya. Y está el proceso contrario a la emisión de partículas beta, que es la captura de electrones, en la cual ¿cómo decirlo? En la cual un protón, por así decirlo, se combina con con un protón para volver a capturar una neutralidad en forma de un neutrón, disminuyendo en 1 el número atómico del átomo en cuestión, del isótopo en cuestión, y yendo a un punto más de estabilidad. ¿Ok? Estos son los 4 tipos de reacciones, pero hay una nota importante, que comúnmente, bueno, dice aquí la nota que en las reacciones nucleares veremos que el átomo de un elemento se convierte en otro elemento distinto. Sí, es siempre una reacción nuclear se caracteriza porque un isótopo se va a convertir en otro. No vamos a tener el mismo átomo de ambos lados de la reacción, a menos que haya salido terriblemente mal el experimento, pero no es común que se mantenga un elemento de ambos lados de la reacción. Comúnmente hay transformaciones de elementos. Y otra anotación que no puse aquí es que comúnmente, o sea, si bien un isótopo se convierte en otro, la estabilidad llega después de muchas reacciones. Entonces no va a ser a la primera, como algunos casos llegan a ser, como los que vemos aquí, a los que ocurre, sino que hay muchísimos casos en los cuales se inicia una reacción, se desintegra de una manera, se desintegra de otra, se desintegra de otra, se desintegra de otra y así se va. Entonces, yo les muestro aquí el primer ejemplo. De hecho, creo que yo lo voy a abrir de nuevo la pantallita del pizarroncito donde estábamos chambeando. Entonces, si no lo llegan a ver, me dicen, por favor. Ok, debe verse ahí. Como tal, vamos a iniciar el ejercicio. Se trata de torio. No, se ve terrible esto. A ver, denme un minuto. Voy a ver si con... Ahí está. Está bonita la tipografía. Así lo voy a marcar. Torio 232. Menciona que el torio 232 se desintegra por medio de partículas alfa, que son estas que simbolizamos con esta letrita. Bueno, se ve espantoso y como lo manejé, pero creo que ustedes ya identifican cómo es la letra alfa. ¿Qué nos simboliza esto? Bueno, que el torio va a disminuir en que va a disminuir en 4 la masa atómica del torio. Entonces, como tal, va a pasar a tener una masa atómica de 228. Y si no me falla la mente, capaz sí, y ahorita la estoy a punto de chorrear, pero si me equivoco, ustedes díganme. El torio tiene un número atómico de... 91. Entonces, si al 91 le disminuimos 2, que es el número de protones que se liberan en una partícula alfa, pasa a ser actinio, ¿ok? Sería actinio 228, que es uy, creo que me equivoqué. Es 90. Ay, qué loco. Entonces no es actinio. No es actinio, sí es cierto. Ay, no, ya la regué. Sí es actinio, torio, protactinio, uranio, sí es 90, tienes razón. Entonces, al ser 90 vamos al que tiene 88 protones, que es el radio.
Para que vean que casi el acierto. Que no siempre se gana. Entonces, ahí está. Ese sería el primer producto de esta desintegración nuclear. Ahora, sin embargo, hay otro asunto. Que este radio 228 se desintegra aún más. Y el siguiente paso de la desintegración es por medio de una partícula beta. Entonces ya dijimos que una de las características de las partículas beta es que no hay una emisión de masa atómica. Solo hay una variación, un cambio, mejor dicho, en el número atómico del elemento. Entonces, en lugar de ser radio, pasa a ser, ahora sí, actinio. ¿Por qué? Porque inicia con 90 el número atómico del radio y como producto debe haber un -1. Para que ese -1 se balance con el 90 debe haber un 91, de tal manera que 91 menos 1 es igual a 90. Espero que se haya entendido ese choro. Pero digamos, bueno, lo replanteo. El actinio tiene un número atómico de 91. Ese 91 menos 1, que es la carga eléctrica del electrón, es igual a 90, que es el número atómico del radio. Ahí está. Salió. Entonces, ahí está. Sin embargo, como caracteriza esta reacción, resulta que hay un paso más, donde hay involucrada otra emisión beta. Y entonces viene la pregunta, ¿qué sigue? Bueno, lo mismo, tenemos que sumarle un 1 al número atómico del actinio, que es 89. 89 más 1 es 90, de tal manera que el que sigue es el 228 torio. Y listo. Hemos llegado a un número, Uy. Ay. Acabo de ver que esto se hizo más grande. Quizás lo están viendo más grande ustedes. Llegamos al producto final, que es torio 228. Ustedes se estarán preguntando, ¿no que no regresábamos al mismo elemento? Bueno, en este caso no fue en una sola reacción, fueron varias reacciones las que nos hicieron llegar de torio a torio. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir esta, que veo que me desconfigura la pantalla. Ahí está. Espero que haya entendido más o menos. Y aquí, bueno, aquí anoto el proceso de cómo va para cada uno de los pasos y llegamos a los mismos resultados: 228 radio, 228 actinio y 228 torio. Y bueno, este es otro ejemplo, también con protactinio, y este de aquí, este lo hizo Didier, lo alcanza a ver ese 9. Bueno, voy a utilizar este ejemplo de aquí, el C. El uranio 235 se desintegra mediante una emisión de partículas alfa. Entonces, el producto del, ¿cómo se llama? De esta desintegración del uranio 235 va a ser, primero, el elemento va a ser aquel que sea igual, no, cuyo número atómico sea igual a 92 menos 2, que es 90, que dijimos es el torio, ya lo trabajamos mucho. Y la masa atómica de ese isótopo va a ser igual a 235 menos 4, que es 231, torio 231. Bien. Ahora, ese torio 231 se desintegra mediante partículas beta, que va a mantener la misma masa atómica, pero su número atómico va a subir en 1. Entonces va a pasar a ser protactinio 231, bien. Y ya, no solo hay un cambio en el número atómico. Pero ese protactinio 231 se desintegra emitiendo partículas alfa, de tal manera que pasa a ser actinio 227. ¿Por qué? Porque 231 menos 4 es 227 y 91 menos 2 es 89 partículas alfa. ¿Ok? Actinio. Y ya, así pueden ver que es medio sencillo resolver problemas de este tipo, de este calibre de química nuclear.
Y sí, lo es, son bastante sencillos. Más que nada, vamos a hablar de balanceo de ecuaciones nucleares. No vamos a hablar de liberación de energía o conversión más energía, aún no, porque esos temas ya se salen de nuestras manos. Y realmente lo que me interesa ahorita de química nuclear es que aprendamos a balancear y a identificar desintegraciones nucleares. Y unas reacciones adicionales muy bonitas, que son las que nos quedan acá. La transmutación nuclear es un proceso en el que convertimos un elemento en otro al ser bombardeado con neutrones, protones u otras partículas. La reacción siguiente es un ejemplo de transmutación. Iniciamos con nitrógeno 14 más una partícula alfa, las hacemos chocar en un, ¿dónde pudiéramos decir? Puede ser en un acelerador de partículas, un ejemplo. Comúnmente este es el proceso que se utiliza para crear nuevos elementos X. A veces incluso, bueno, ahorita voy a dar un caso específico, al que se los menciono, en centrales nucleares pueden ocurrir estas reacciones nucleares. Este choque de nitrógeno 14 más una partícula alfa nos da como resultado oxígeno 17 más un protón. Pueden ver que curiosamente, bueno, curiosamente no, realmente está bien balanceada la ecuación. De cada lado hay un total de 18 protones. En el caso del lado de los reactivos tendremos 14 más 4, 18. Del lado de los productos tenemos 17 más 1, 18. ¿Ok? E igual con los protones. Vemos del lado de los reactivos 7 más 2, 9. Del lado de los productos 8 más 1, 9. ¿Ok? Ese es el ejemplo a seguir. O sea, hay que sumar protones con... tenemos que verificar que haya de cada lado la misma cantidad de protones y de neutrones para certificar que sean correctos. En caso de que sea necesario, se puede balancear modificando las partículas. Es decir, si requiriéramos un protón más, podemos añadir un 2 como coeficiente estequiométrico del protón. Podemos buscar un neutrón, podemos buscar un electrón o un positrón y así sucesivamente, ¿no? Por eso son importantes las partículas subatómicas que vimos al inicio. Entonces, la reacción se puede abreviar, este es un tipo de abreviatura común en muchos lugares. Se puede abreviar como 14, bueno, no. Miren la reacción y vamos a la abreviatura. 14,7N entre paréntesis alfa P, 17,8 afuera. ¿Cómo es esto? A la izquierda del paréntesis se ubica el isótopo que es impactado, que es nuestro isótopo reactivo. En el paréntesis se escribe a la izquierda la partícula que impactamos, es decir, aquella con la que hicimos reaccionar nuestro isótopo. En este caso usamos una partícula alfa para impactar el nitrógeno 14. A la derecha, dentro del paréntesis, vamos a escribir la partícula emitida, que fue un protón, que fue una partícula la que emitimos, y ya fuera del paréntesis vamos a escribir el isótopo formado. Entonces, después de impactar una partícula alfa en un isótopo de nitrógeno 14, resultó en que se emitió un protón más el isótopo oxígeno 17. ¿Ok? No voy a abundar en esto porque esta es una forma un tanto, bueno, más que nada práctica, que vamos a verlo. Por ejemplo, aquí vemos, en esta ecuación de aquí, vemos que D es un isótopo de deuterio, bueno, mejor dicho, deuterio, núcleo de deuterio, el cual fue impactado al hierro 56, que es este de aquí, y se emitió una partícula alfa y se produjo el isótopo de manganeso 54. Hacemos la verificación aquí, 56 más 2 es igual a 58, 54 más 4 es igual a 58, y en los protones 26 más 1 es igual a 27, y 25 más 2 es igual a 27. Lo mismo aquí, o sea, esto ahorita lo vamos a ver con ejercicios. Escriba la ecuación nuclear balanceada para la siguiente reacción. Igual, tenemos... bueno, aquí nos pide que identifiquemos la especie X. Entonces, 80, selenio 80, que es lo que tenemos acá, es impactado con deuterio, nos
emite un protón y se forma un isótopo X. Entonces, selenio 80, hidrógeno 2, protón y X. El número de masa podemos identificarlo como 80 más 2 va a ser igual a 1 más el número de masa del isótopo X, que es igual a 82. Número de masa del isótopo X es igual a 82 menos 1, que es igual a 81. Mientras que en los protones vemos que 34 más 1, que es 35, va a ser igual a 1 más los protones de X, que ya despejando son 34. Entonces, como tal, el isótopo X, que es el que tenemos aquí, va a ser igual a selenio 81. Y si notan, efectivamente es lo que nos balancea la ecuación. Y ya. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de esto porque realmente no lo vamos a aprender tan teórico, tenemos que hacer más práctica. Pero la parte teórica hasta aquí ya ha terminado. Solamente una cosa a aclarar. Esta nomenclatura se utiliza solo y solo si tenemos únicamente un isótopo involucrado de cada lado y una partícula involucrada de cada lado. Si tenemos más de un isótopo involucrado, comúnmente en los productos, ya se empieza a complicar denotarlo con esta nomenclatura y entonces ya sí tenemos que escribir la ecuación completa. ¿Cómo lo comentó? Por ejemplo, un ejemplo claro es la fisión nuclear del uranio, que se utiliza en la reacción nuclear que se utiliza en las centrales nucleares. Cuando se impacta, creo que es con partículas alfa, el núcleo de uranio 292, no, digo 235, ya me fui muy alto, de uranio 235, este forma dos isótopos, creo que uno era el kripton y el otro era el bario, y se sueltan 3 neutrones. La idea, pues, o sea, ya imaginándonos la ecuación, no se amolda a esta nomenclatura de 80C de PX, ¿no? No, entonces hay que escribirla ya a manito. Esta únicamente funciona, esta nomenclatura, si tenemos un isótopo en los productos y un isótopo en los reactivos, y tenemos solamente una partícula en cada lado. Entonces solamente va a haber cuatro especies involucradas, 2 en los reactivos y 2 en los productos. Ok, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, ejercicios, y bueno, voy a dar